Muy buenos días a todos y a todas. Antes de pasar el PowerPoint, quería hacer alguna precisión técnica, digamos, como decía el ministro. La denuncia fue efectuada el día 11 de enero del corriente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el motivo de la denuncia es abuso de posición dominante en el mercado de combustibles. Después seguramente vamos a ir viendo qué significa esto. Las empresas denunciadas ante la Comisión Nacional son el Grupo Repsol YPF, Shell, Compañía Argentina de Petróleos, ESO Petrolera Argentina, Petrobras Energía y Oil Combustible. Como decía el ministro De Vido, la denuncia nuestra tiene que ver con denuncias, a veces que fueron llegadas a nosotros sin boche, pero luego presentadas de manera formal de las siguientes cámaras, a quienes desde ya les agradezco su presencia aquí en representación de sus mayores autoridades. CELADI, que es la Cámara Empresaria de Larga Distancia, de los buses de larga distancia, AETA, Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, CETUBA, que es la Cámara de Transporte Urbano de Buenos Aires, ACTA, que es la Asociación Civil de Transporte Automotor, la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, CEAP, que es la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, FATAP, que es la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros, prácticamente de todas las líneas de colectivos urbanos del interior del país, y también se incorporó a esta denuncia, que había sido originalmente de pasajeros, FADEAC, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga. Para ser preciso, yo voy a leer el objeto de la denuncia y después empezamos en el PowerPoint. La denuncia fue presentada en función del artículo 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, que es la número 25.156, contra las empresas petroleras proveedoras de combustible al transporte público de pasajeros por un accionar destinado a generar un sobreprecio en el valor de venta del combustible por litro a granel respecto del mismo producto vendido en estaciones de servicio. Las actividades denunciadas claramente distorsionan el mercado en espurio beneficio de las compañías petroleras y directa afectación del interés económico general al encarecer el costo de explotación del servicio público de transporte de pasajeros. Y lo que es más grave, afecta un servicio público de incidencia vital en el desarrollo económico del país y la conectividad de las personas, configurando una velada amenaza contra la garantía de continuidad y regularidad de los servicios que corresponde a esta Secretaría de Transporte tutelar. Podemos empezar a mirar el PowerPoint, pero quiero recalcar que básicamente estamos hablando de contrataciones entre privados, entre compañías petroleras y entre compañías de transporte o empresas de transporte. ¿Por qué el Estado interviene? Porque pese a que es una contratación entre privados, tenemos por un lado la afectación del servicio público de pasajeros de todo el país. Estamos hablando de todas las líneas de colectivos de todo el país, que ustedes saben garantizan la conectividad y que la gente pueda ir a trabajar, estudiar, pasear, divertirse, y que tiene como base un esquema de competitividad, o sea que está afectada la competitividad de las compañías de transporte. Y por otro lado afecta a las compañías de carga de colectivos, que por la matriz que tiene Argentina es prácticamente el 94% de la producción nacional que fluye a través del sistema de camiones que tiene Argentina, con lo cual hay una doble afectación a la competitividad de nuestros mercados, de la competitividad del transporte y la competitividad del producto. Pasamos al PowerPoint. Vamos a dar algunos datos de qué significa esto en números. El transporte público de pasajeros, como decíamos antes, son 38.684 ómnibus, ese es el parque que tiene todo el país. Están comprendidos en esos 120.000 trabajadores, que son los que trabajan en los colectivos todos los días en la Argentina. El sistema carga 115 millones de litros, es el consumo mensual de gasoil que tienen estas compañías, y transportan 400 millones de pasajeros mensualmente. Si vamos al dato del transporte de carga, tenemos 430.000 camiones, que es el parque automotor que tiene Argentina, 346.000 trabajadores comprendidos que trabajan en esos camiones, 600 millones de litros de consumo de gasoil. Y acá hay un dato interesante. En el caso de camiones tenemos que la provisión a granel, que en el caso de los colectivos es total, en este caso el 40% es a granel
y el 60% es en surtidor. Acá es donde aparece este tema de que nosotros nos cuesta entender la diferencia del precio entre un lugar y entre el otro, como decía el ministro De Vido, explicándolo con un kilo de pan o explicándolo muy brutalmente diciendo si uno va a comprar una lata de tomate a un almacén, que esa lata de tomate cueste más, un 30% más que cuando uno va, más barato que cuando uno va a comprar una caja de latas de tomate en un supermercado, para hacerlo muy gráfico. O sea, no podemos entender como en un mismo lugar, y ahora vamos a mostrar facturas, en un mismo distrito, la estación de servicio vende el producto un 10, 15, 20% más barato que a un transportista que le llega un camión y llena el tanque a granel en esa línea. En el caso de los camiones, acá tendríamos una afectación hacia el 40% de las compañías que son las que cargan a granel. Seguimos. Vamos a ver valores concretos, ejemplos de valores de venta. En el área metropolitana Buenos Aires, precio mayorista a granel 5,06, precio minorista en estaciones de servicio es de 4,30. Seguimos. En el caso de Tucumán, precio mayorista a granel 5,26, precio minorista 4,60. En Salta, precio mayorista 519 y minorista de 4,48. En Córdoba pusimos algunos ejemplos de algunos distritos, pero tenemos papeles de todo el país. 5,29 a granel y 4,40 como minorista. Esta es la composición del mercado directamente afectado a este servicio. Por eso lo que decía recién el ministro en relación a la posición dominante y cómo nosotros creemos que algunas compañías son más responsables que otras porque tienen el grueso de la distribución y el volumen. El grupo Repsol YPF tiene el 65%, la compañía Shell el 20%, ESSO el 9% y las otras compañías distribuyen y tienen un 6%. Acá queremos mostrar muy concretamente facturas, que yo las tengo acá, ¿no? Son facturas reales, concretas, de transportistas. Hemos traído 3 o 4 acá, de El AMBA, de Córdoba y de la ciudad de Salta, donde encontramos diferencias, esas diferencias agendadas de prácticamente un 30% entre el valor que el transportista pagó a granel y el valor que ese mismo día la estación de servicio tenía a 10 cuadras de donde está el depósito a granel. Esto constituye para nosotros una clara muestra de un sobreprecio que en el caso del transporte público tiene una afectación directa sobre la posibilidad de que las compañías de transporte sigan sosteniendo estructuras de costos como las que tienen. Y es parte, como hablábamos hace un rato, de este esquema de sintonía fina que nosotros no vamos a tolerar cosas de este tipo, digamos, números de este tipo que no tienen racionalidad. Seguimos. Si yo tuviera que tomar el compendio total de toda la información que hasta hoy tenemos registrada y la cual ha sido enviada totalmente a la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, encontramos un sobreprecio promedio en el total de volumen de transporte público y transporte de cargas que cargan a granel, no las que cargan en surtidor, estamos hablando de un 8,4% de esa distorsión de precio. Si lo extrapolamos por la cantidad de litros y la cantidad de consumo que tienen, estamos hablando de un sobreprecio anual estimado de 3.500 millones de pesos, que constituye una cifra enormemente grande y es una cifra que le da o le quita sustentabilidad a los dos sistemas de transporte, tanto al de pasajeros como al de carga. Y estos son estimados, porque suponemos que en la medida en que podamos tener el detalle pormenorizado de cada una de estas cosas, cuando a alguien le cobran el 30% más el combustible, sabemos que cosas peores pueden pasar en cuanto a esto. Con lo cual, este es el primer número que tenemos, el primer detalle de números en relación a la denuncia. Seguimos. Por último, terminar y plantear que empezamos una denuncia por abuso de posición dominante. Creemos que hay un efecto de cartelización claro en las compañías de transporte como lo que hemos visto, y por último podemos concluir que se visualiza y se ve prima facie un sobreprecio muy importante en el mercado de combustible que, como decía antes, afecta fuertemente al sistema de pasajeros y al sistema de cargas. Muchas gracias.